Sí. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Es que siempre Gracias, confesar y ponernos de cara al Señor. Miren, el panorama mundial en términos económicos tiene tantas variaciones que evidentemente hay una complicación, y la economía de los Estados Unidos, que como todos saben, lo decía Manuel esta mañana, cuando un imperio está en una situación difícil, cualquier medida que toma, como es un imperio, afecta a todo el desenvolvimiento mundial. Por eso hay que hilar fino en cada una de las cosas que están pasando. Por ejemplo, algo que llama mucho la atención. JP Morgan, que es una de las principales, ¿verdad?, calificadoras de riesgo del mundo. La dueña del dólar. Sí, maneja muy bien todo lo que es el movimiento de la economía norteamericana, y todo el mundo tiene una referencia directa en torno a lo que dicen sus ejecutivos, especialmente su director ejecutivo, en este caso Jamie Dimon, que es un hombre que está orientando permanentemente a todos los inversionistas de Estados Unidos y del mundo. Y él dio una entrevista y dio una declaración que ha generado niveles de preocupación en la economía norteamericana, en los inversionistas norteamericanos y en los tenedores de bonos de Estados Unidos del mundo entero. Porque ustedes saben que Estados Unidos es uno de los países con mayor nivel de endeudamiento del mundo. Pero al mismo tiempo, una cantidad de bonos del mundo están a través de la Reserva Federal, y es una especie de garantía de equilibrio económico mundial. Su magia está en su posicionamiento geopolítico militar y lo que el mundo les regala cada vez que Estados Unidos imprime un dólar. Correcto. ¿Qué dice JP Morgan? Que ese aumento de la deuda de los Estados Unidos y este manejo de incertidumbre mundial está llevando a que se tambalee, oigan la expresión que establece, se está tambaleando el mercado de bonos de los Estados Unidos. Hay una situación de nerviosismo, de situación, y lo hemos visto, que ha pasado, que está bajando, sube, baja, o sea, está teniendo como una oscilación que nunca había tenido de esta manera. ¿Qué dice él? Él dice, bueno, lo que está pasando es que los gobernantes, en este caso el presidente Trump y su equipo económico, no tiene claridad de los objetivos económicos fundamentales frente a lo que tiene que ver con la economía norteamericana y con lo que tiene que ver con el dólar. Dice él, según su declaración, que Trump y su equipo económico están trabajando en el lado contrario al verdadero objetivo de la economía de Estados Unidos. En el lado contrario, no donde debe ir, es decir, a crecimiento de la economía en favor de las empresas. Está afectando toda la producción y a las empresas de manera particular. En sentido general, está regulando elementos de la propiedad que están generando también muchos problemas, y cada una de las medidas lo que está evitando, dice el director ejecutivo de JP Morgan, evitando que haya una aceleración de la actividad económica en los Estados Unidos. Bueno. Y que eso es sumamente peligroso. Bueno. ¿Y por qué? Ustedes saben que la economía de Estados Unidos no son nada más las grandes empresas. Una economía tiene que ver fundamentalmente con el tejido social económico de las pequeñas empresas. Yo he dicho aquí, las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana representan más del 90%. En Estados Unidos igual. En Estados Unidos y en casi todas las economías del mundo, las pequeñas, medianas y microempresas representan más del 80-90% del entramado empresarial. Y dice el director ejecutivo de JP Morgan que esas políticas que está llevando el presidente Trump están perjudicando de manera directa a esas pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque está colocando, al poner la deuda tan alta, está aumentando los niveles de interés, y por tanto el costo de esas empresas funcionar es cada vez mayor. Algo parecido, solo lo estamos viviendo aquí de alguna manera. El costo del dinero, el hecho de que sea más difícil la colocación de préstamos para implementación de innovaciones empresariales o proyectos empresariales, dificulta el funcionamiento y la existencia de las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que esta situación afecta a los bonos, genera más incertidumbre, ya no solamente a nivel mundial. Todas estas políticas generan una incertidumbre a nivel mundial, pero en Estados Unidos también está generando una incertidumbre que está traspasando los niveles de confianza en la economía, y eso, dice él, va a afectar extraordinariamente el desenvolvimiento de todo lo que tiene que ver con la economía norteamericana y su crecimiento a mediano plazo. Hay, lógicamente, una expectativa, porque el gobierno dice que por el contrario, el gobierno dice que es todo lo contrario, pero los datos económicos muestran que ciertamente hay una situación muy complicada con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con la situación de incertidumbre que está generando en la economía de Estados Unidos y con lo que esto está impactando. ¿Cuándo va a hablar Jerome Powell?
No, porque Jerón, yo supongo que Jerón está de acuerdo con lo que dice Claro, esos son los jefes de él. Claro, no. Ya él habló, porque evidentemente la orientación. Ya él habló. No, él ha hablado, pero no ha establecido la política de tasas. Dijo que no la va a bajar. La semana pasada, le dijo la semana pasada al mismo Trump en una reunión, la única que han tenido, voy a mantener la tasa alta, porque es que no puede hacer otra cosa. Esta situación y además esta incertidumbre más todavía, lo que se pensaba que podía desacelerar todo esto era una situación de estabilidad mundial, de creencia mundial. Recuérdense, la economía, uno de los elementos que más la afecta es la incertidumbre. Si usted no confía en que va a haber beneficios en su inversión, usted está en una situación de trance. Y más si todo se está volviendo hacia atrás. Porque en el caso de Estados Unidos, lamentablemente, la situación está muy complicada. Y miren, este mundo que se vive ahora, esta situación que está viviendo los Estados Unidos, nos encuentra al mundo en sentido general a las puertas de lo que se ha llamado estamos en la cuarta revolución industrial, camino a tal vez entrar en una quinta revolución industrial que tiene una característica muy especial. Y recordemos brevemente las características fundamentales de estas revoluciones que se han dado en la historia de la humanidad. Ustedes recuerdan primero que lo primero fue la revolución agrícola. La transformación, el hombre recogía todo él de manera particular y cuando integró a animales y algunos instrumentos que empezó a formar, hubo un cambio y vino entonces la revolución agrícola. Ya no era solamente tú recoger, sino también tú implementar, sembrar en grandes cantidades para ir haciendo la satisfacción no solamente de tus necesidades personales, sino también el comerciar con otros, primero otras personas, otras aldeas, otras comunidades y luego con otros pueblos. A esto vino una gran transformación que se ha llamado, la verdad, lo que fue la primera gran revolución industrial en el siglo XVIII, al final del siglo XVIII, 1700, cuando vino la máquina de vapor, el ferrocarril, todo lo que implicaba esa transformación extraordinaria que le dio al mundo, capacidad de producir extraordinariamente mucho más que en las épocas anteriores y que lógicamente trajo consigo construcción de muchos implementos, como el caso del ferrocarril, como todo lo que tenía que ver con motor, los barcos, toda una serie de cosas que le dio un gran adelanto a la producción mundial y al desarrollo de la humanidad. Luego de esto, ¿verdad? Viene entonces lo que es la segunda revolución industrial, ya a fines del siglo XIX, cuando todo lo que tiene que ver con electricidad propiamente dicho, desarrolla un impulso mucho mayor, ya no solamente transportación con el vapor y con el ferrocarril, sino que ya hay una serie de se impacta la producción mundial con la electricidad que le da un adelanto extraordinario. Y finalmente, hasta, ¿verdad?, la cuarta revolución industrial que estamos viviendo y la quinta, fue la tercera, que lógicamente fue en el siglo XX, donde ya viene la etapa el inicio de la etapa de los elementos computarizados, digitación y un adelanto mayor en la capacidad productiva. Nuestra cuarta revolución industrial, que lógicamente principio del siglo XXI básicamente, final del siglo XX, principio del siglo XXI, se caracteriza por todo lo que tiene que ver ya con la digitalización propiamente dicha, la creación del Internet, la facilidad de una serie de elementos que tienen que ver con esto, pero al mismo tiempo la complicación, porque esta revolución industrial que pasa entonces a la quinta, donde ya en esta quinta revolución industrial, estamos entre la cuarta y la quinta, digamos, hay un elemento que lleva a transformar extraordinariamente todo lo que ha acontecido en la humanidad. Esta digitalización, todo convertido en datos, todo convertido en asuntos digital, lleva a que estemos precisamente en una forma de producción extraordinaria y rara. Por ejemplo, y eso, ¿verdad?, todos los especialistas que lo evalúan lo dicen, estamos en un mundo donde el principal proveedor de taxi, o sea, de servicio de taxi, no tiene un solo taxi, que es Uber. Es decir, en las épocas anteriores, todo el que producía era el dueño de todo y tenía eso. O sea, los dueños de la tierra, los dueños de los equipos, los dueños de las maquinarias. Pero en esta etapa en que estamos viviendo, entre cuarta y quinta revolución industrial, el que tiene mayores posibilidades de dar el servicio no tiene propiedad de ningún medio, como es el caso de Uber, o como es el caso de Facebook, o como es el caso de Alibaba, o como es el caso de Airbnb. Es decir, dan un servicio sumamente efectivo, sumamente que les genera muchísimos beneficios, pero solamente tienen el servicio, pero no tienen ninguna capacidad en términos de producción industrial o de producción o de medios de producción. Entonces, aquí hay
hemos hablado mucho aquí, tanto Julio como Virgilio, han hablado de un economista, Yanis Varoufakis, que este economista griego, Varoufakis, que fue el ministro de Finanzas de Grecia cuando la sacó de esa crisis tan difícil que tuvo, y que ahora mismo es el economista más leído en el mundo. Su libro Tecnofeudalismo es un bestseller. Y él ahí da la clave para explicar qué es lo que está pasando ahora y la tendencia de lo que puede ocurrir, que va a ser una de las cosas más difíciles para el mundo. Sencillamente, en términos concretos, él dice que el capitalismo ha cambiado, que ahora mismo, ¿verdad?, el comercio digital es como una especie de feudo en aquel momento, y que la renta está en las nubes. Ahora mismo el dinero de beneficio está en las nubes, y eso se explica en el hecho de que los principales millonarios del mundo, la gente más rica del mundo ahora mismo, son los dueños de empresas digitales. Es decir, de empresas que no tienen nada, pero producen servicios y no tienen todo el dinero del mundo. El caso específico de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, 244 mil millones de dólares. Jeff Bezos, el segundo, 197 mil millones de dólares, el dueño de Amazon. Y Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, 181 mil millones de dólares. Es decir, incluye a Bill Gates también. Bueno, Bill Gates, exacto, que fue el creador de todo lo que tiene que ver con asuntos digitales en este aspecto. Estas 4 personas dirigen prácticamente el mundo. O sea, es lo que dice Yanis Varoufakis, que es una especie de oligarquía digital. Incluye a Sam Altman, que está ahí ahora. Incluye Larry Ellison, el de Oracle. El de sí, Google, son 8. Y incluye 7. a el de Apple. No, en general. El de Apple también. Sí. Que está, es decir, las 7 u 8 compañías más grandes del mundo son digitales y han creado una especie de oligarquía digital porque su beneficio está en una renta que está en el aire. No es como antes, por eso lo llama tecnofeudalismo. Es un feudalismo, una especie de feudalismo, donde la renta está en el aire. Por cada momento en que nosotros vemos un teléfono o usamos cualquier medio digital, le estamos dando beneficio a esas personas. Entonces, esta oligarquía digital que está dirigiendo el mundo tiene entonces un gran compromiso ahora mismo. ¿Cómo transformar eso en beneficio de la humanidad? Y yo creo, y hablaré más adelante en otra ocasión, un comentario sobre esto, por qué Elon Musk toma esa decisión frente al gobierno de Trump, cuando, por el contrario, todo el mundo creyó que iba a haber un matrimonio entre ellos para seguir desarrollando esto, y Trump, de alguna manera, a pesar de que ha creado una incertidumbre mundial, se ve enfrentado a esta oligarquía digital, por lo menos la que representa a Trump. ¿Y qué va a provocar eso en el mundo? Ese es el gran reto que tenemos, pasar de la 4ª a la 5ª revolución industrial. ¿Qué características va a tener y cómo va a contribuir a desarrollar mejores condiciones para los seres humanos? Porque a pesar de todo ese desarrollo, a pesar de esas grandes capitales que han obtenido y beneficios que tiene, la desigualdad y la pobreza en el mundo sigue creciendo en vez de disminuirse. Bien, bien, bien. Señores, el doctor Daniel Rivera, senador de la provincia de Santiago. ¿Cómo decir la provincia? Bueno, no, de Santiago. No le diga provincia. Que nos haga una vaina. No, Santiago es una provincia. No le diga así, que va a tener problemas. Santiago es una provincia. Es una ciudad, pero una provincia, pero es de la provincia. Que es más grande que el municipio. Porque claro, la provincia completa con todo el municipio. La región del No, Cibao. la región no, es la provincia. Pues la región tiene varios senadores. Tiene varios senadores. Es verdad, es de la provincia. La región tiene varios senadores. Es que es tan fuerte Santiago que parece que es más, pero es una provincia. Dijiste la del Cibao. No, es una provincia. Lo que pasa La más importante del Cibao. Santiago, todo el mundo le dice cuando la visita, estuve en la ciudad de Santiago. Está bien, es una ciudad. Una ciudad. Pero es una provincia. Pero es una provincia. ¿Y por qué hay capitaleños que cuando ven a los santiagueros aquí, yo tengo un grupo de amigos santiagueros aquí, y cuando se van dicen que me voy para el campo? No, nadie ha dicho eso. Es que ¡Cambio fuera!